Hola, bienvenidos al curso Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 24, amplificadores clase D semipuente. Habíamos visto en los amplificadores clase A y B que estos operaban dentro de la zona lineal. En el caso de los amplificadores clase D, tienen la principal diferencia es que estos amplificadores operan con los transistores en corte y saturación, es decir, no operan en zona lineal. Y por lo tanto, estos transistores se pueden considerar como interruptores, que operan en estado encendido y apagado. Como no ocupan la zona lineal, son más eficientes que los amplificadores clase A y clase B. La eficiencia usualmente de este tipo de amplificadores es del 90% hacia arriba. Y por lo tanto, los requerimientos de disipación, es decir, el tamaño del disipador es más pequeño. Necesitan, eso sí, una serie de elementos adicionales que no requieren los amplificadores clase A y clase B, los amplificadores lineales. Y ustedes lo pueden ver en esta figura. El amplificador en sí mismo, es decir, los transistores, es la etapa que está acá al medio, y ese transistor, como ya vimos, operaban en corte y saturación, es decir, como un interruptor. Para poder operar de esa forma necesita una etapa inicial, que se llama una etapa de modulación, que permite transformar una señal lineal, ¿cierto? Una señal continua, en una serie de pulsos que van a encender y apagar los transistores. Y por el otro lado, luego de que se genera el voltaje ya con la potencia requerida, pero sigue siendo conmutado, se necesita también un filtro para volver esa señal conmutada a una señal que sea continua en el tiempo. Por lo tanto, vamos a estudiar cómo se genera esta modulación, los tipos de amplificadores que hay y cómo podemos diseñar este filtro. ¿Cuál es la principal diferencia con respecto a los amplificadores clase A y clase B, como ya les mencioné? Recuerden que en el amplificador clase A había un punto de operación que estaba en medio de la curva de carga. Eso quería decir que tanto la corriente como el voltaje la podíamos mover hasta un valor máximo de corriente y cero, y en el caso del voltaje un valor máximo de voltaje y cero. Por lo tanto la corriente como el voltaje son valores continuos, ¿cierto? Tiene un valor medio sobre el cual está montado la señal sinusoidal. Ustedes pueden ver acá y acá abajo. Eso quiere decir que el valor medio que tenemos tanto en corriente como en voltaje siempre está disipando potencia en el transistor. En el caso del clase B, el amplificador clase B, tenemos que un transistor opera en el ciclo positivo de la señal de entrada, asumiendo que la entrada es sinusoidal, luego esa corriente se hace cero, ya no opera el transistor. Por lo tanto, existe potencia solamente en la mitad del ciclo. ¿Ya? Y en ese caso, cuando opera la corriente, podemos ver que el punto de operación para el amplificador clase B está localizado en el eje horizontal. Es decir, si la corriente aumenta, como esto que vemos acá, la operación se va moviendo a lo largo de esta curva. Y por lo tanto, el voltaje empieza a bajar hasta llegar a un mínimo de cero en este caso, y luego se mantiene en el voltaje abierto, ¿cierto? De corte. Por lo tanto, podemos ver que aquí se produce, para un transistor, tenemos potencia solamente en la mitad del ciclo. Por supuesto, en la otra mitad del ciclo es el otro transistor el que genera potencia, el que consume potencia, perdón, y el cálculo de la potencia, entonces tendríamos que multiplicar el voltaje por la corriente y sacar el valor medio de esa multiplicación, y ustedes pueden ver que también tiene un valor continuo. Por lo tanto, va a estar disipando potencia. ¿Ya? Una gran diferencia entre estos dos que ustedes pueden notar acá es que si la señal de entrada es cero, esto sería una línea aquí en la corriente del punto de operación, acá sería un voltaje en la corriente del punto de operación, es decir, el transistor está disipando potencia aun cuando la señal de entrada sea cero. En el caso del clase B, esto no sucede así, porque si la señal de entrada es menor, quiere decir que la corriente va a ser menor y por lo tanto va a estar disipando menos potencia. De hecho, si la entrada es cero, los transistores no disipan potencia. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia con los amplificadores clase D? Los amplificadores clase D no operan en la curva de carga del transistor, sino que operan solamente en corte, es decir, en corte acá abajo y en saturación acá arriba.
Y ustedes pueden ver que la operación es complementaria, es decir, cuando estamos en corte, acá abajo, ¿cierto? Tenemos que el voltaje es el voltaje máximo, pero la corriente es cero, como pueden ver acá. Y en caso contrario, si estoy en saturación, tengo la corriente circulando en un valor máximo, pero en esa condición el voltaje es cero. Entonces, si multiplicamos voltaje por corriente, podemos ver que ya en una condición la corriente es cero en corte y cuando está en saturación el voltaje, teóricamente, ¿cierto? Es cero. Por lo tanto, en ningún momento estamos disipando potencia en el transistor. Eso lo hace tremendamente eficiente en comparación con estas dos eh, alternativas lineales. ¿Ya? Acá yo lo digo, se indica que teóricamente no producen pérdida, ya que recuerden que el voltaje de saturación no es cero, sino que hay un voltaje de saturación muy pequeño, y por lo tanto ahí sí se produce una pérdida. Y por lo tanto, una de las características de los nuevos semiconductores que existen es que ese voltaje de saturación cada vez más pequeño, para reducir las pérdidas. Bien, veamos entonces cómo se configura, cómo se construye, cuál es el circuito de un amplificador clase D. En este caso vamos a considerar primero el semipuente. Pueden ver que este es el circuito y pueden identificar cada una de las componentes. Tenemos la modulación acá abajo, que vamos a hablar después. Tenemos el amplificador en sí mismo, que son dos transistores. Y tenemos un filtro de salida, que en este caso es un filtro LC. Entonces, la tapa moduladora lo que hace, en este caso está compuesto por un amplificador operacional en modo de comparación, lo que hace es generar los pulsos de disparo para encender y apagar los transistores. Fíjense en la configuración de los transistores. Acá tenemos un PNP y acá tenemos un NPN. Si el voltaje de salida del amplificador operacional es VDC, el positivo, eso quiere decir que este está apagado, no hay voltaje en este punto, y este está encendido porque hay voltaje acá. Por lo tanto, recuerden que funciona como un interruptor, Q1 estaría apagado, Q2 estaría encendido, por lo tanto este punto está conectado a tierra, a menos VDC. En el caso contrario, si este punto es menos VDC, entonces no hay voltaje acá abajo, el Q2 está apagado, tenemos un voltaje acá arriba, por lo tanto Q1 está encendido, y como Q1 está encendido, este punto se conecta acá arriba y por lo tanto tenemos VDC en la salida. De tal forma de que estos dos transistores operan de manera complementaria. Si la entrada es 0, opera 1 y el otro está apagado. Si la entrada es 1, se invierte. Como el voltaje que tenemos en el punto medio de los transistores es conmutado, es decir, va entre menos VDC y VDC, necesitamos un filtro de salida para poder reconstruir la señal original de entrada. ¿Ya? Este tipo de amplificadores, o esta forma de operar de los transistores, tiene una rama de la electrónica en sí misma que se llama electrónica de potencia. Y en particular, este circuito completo se llama, incluyendo el modulador, el amplificador y el filtro, se llama un convertidor de potencia. Vamos a partir estudiando la modulación. ¿Qué es la modulación? Es comparar una señal de baja frecuencia, en este caso nuestro voltaje de entrada o ciclo de trabajo, ¿cierto? También es el nombre que se le da. Esa señal se mueve a una baja frecuencia, en este caso es la sinusoidal que ustedes ven acá. Esta señal se compara con una triangular de alta frecuencia. A esa señal triangular le llamamos portadora. Y tiene una frecuencia mucho más alta que la frecuencia fundamental. El resultado de esta comparación entonces es una serie de pulsos. Cuando es mayor es un 1, cuando es menor es un 0, en este caso es Vout, y esos pulsos nos van a servir para disparar, para encender o apagar los transistores. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo entonces de esta triangular, de esta comparación? Si se fijan, cuando el voltaje es mayor, en este caso, los pulsos son más anchos. Por lo tanto, esto quiere decir que el valor medio que yo tengo en un ciclo de la triangular es mayor. Si yo estoy viendo un voltaje menor, fíjense que los pulsos son más delgados. Por lo tanto, el valor medio que voy a tener en esta señal en un ciclo de la triangular va a ser menor. Si la triangular es suficiente, la frecuencia de la triangular es suficientemente alta comparada con la frecuencia de la señal de entrada, entonces podemos asumir que el valor medio en cada uno de los
ciclos de la triangular va a ser igual al valor medio de la señal de entrada. Eso es lo que en el fondo hace la modulación. Genera un pulso cuyo valor medio va a ser el valor medio de la señal de entrada. Y aquí podemos ver ese ciclo de trabajo, usualmente en la literatura lo van a encontrar con una letra D, y nos indica la cantidad de tiempo que está encendido con respecto a la cantidad de tiempo que está apagado el pulso, ¿cierto? En B más en este caso o B menos. Ahora, mientras mayor es la frecuencia de la triangular, mejor es la representación de la fundamental, de la corriente, del ciclo de trabajo, del voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque si la frecuencia es suficientemente alta, eso quiere decir que en todo el ciclo de la triangular, es decir, cuando la triangular sube y baja, la señal de entrada no cambiaría. ¿Por qué? Porque está cambiando a una frecuencia mucho más lenta. Entonces, el valor medio corresponde en forma más exacta al valor medio de la señal de entrada. Ahora, tenemos una limitación técnica para aumentar la frecuencia, porque lo ideal sería aumentar la frecuencia lo máximo posible para tener la mejor representación posible de la entrada. Pero a medida que aumentamos la frecuencia, se empiezan a producir pérdidas en los semiconductores. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que el transistor pasaba de corta saturación, pero físicamente tiene que pasar por la línea de carga para llegar desde el corte a la saturación. Es un instante muy corto, solamente el encendido o solamente el apagado. Pero ese instante corto, si lo repetimos, y por lo tanto, como es corto, la cantidad de potencia que se pierde es muy poca. Pero si eso lo repetimos muchas veces por ciclo, es decir, aumentamos la frecuencia de la conmutación, ese valor ya empieza a tener un valor importante con respecto a la potencia total. ¿Ya? Por lo tanto, existe esa limitación de no poder generar una frecuencia muy alta. Veamos cómo opera este circuito. Ahora veamos el semipuente. Vimos que el modulador nos permitía entregar una señal que estaba entre 0, o sea, que nos permitía encender y apagar los transistores. En este caso, genera un voltaje entre VCC y menos VCC. Cuando vamos a considerar dos estados de operación. Uno, cuando el estado encendido, cuando el transistor está cerrado, puede circular corriente, pero el voltaje que tienen los terminales es 0. ¿Ya? El VCE lo vamos a considerar 0 en forma ideal. El otro estado de los transistores es el estado apagado o estado off, que es el inverso, es decir, no hay corriente y el voltaje es un voltaje distinto de 0 que depende del circuito. ¿Ya? Como ya lo mencioné, en cada ciclo de la triangular, como ustedes ven acá, la cantidad de tiempo que el pulso está encendido, el pulso de disparo de los transistores está encendido, depende del valor de Vin. En este caso se hizo una muestra con un valor de Vin constante, o que variaba muy lentamente, que no se alcanza a ver la variación en este espacio de tiempo, y pueden ver que los pulsos efectivamente tienen un nivel que depende, o sea, una anchura, ¿cierto?, que depende del nivel de Vin. Ese tipo de modulación, donde vamos cambiando el ancho del pulso, se llama modulación de ancho de pulso, o en inglés se llama PWM, por las siglas que tiene. Entonces, el valor de la triangular el valor del voltaje de entrada, entonces es proporcional al ancho del pulso que tenemos para el disparo, y por lo tanto quiere decir también va a ser proporcional al ancho del pulso que tenemos en BC, que ustedes ven aquí, señal de BC. Entonces, si queremos un voltaje de salida mayor, tenemos que elevar el voltaje Vin, por lo tanto los pulsos acá van a ser cada vez más anchos. Si queremos bajar el voltaje de salida, tenemos que disminuir Vin, por lo tanto los pulsos van a ser cada vez más delgados. Una vez que tenemos este voltaje, ustedes pueden ver que es un voltaje conmutado, es un voltaje que va entre VCC y menos VDC, acá en VC. Pero en la salida nosotros queremos tener un voltaje, ojalá que sea el mismo voltaje Vin. En la práctica lo que tenemos entonces que utilizar un filtro de salida que nos permita recuperar ese valor medio, es decir, eliminar las componentes de alta frecuencia que fueron introducidas por la modulación para poder recuperar la señal original. Y en este caso se ocupan filtros que son filtros L, son filtros de potencia, por lo tanto no tienen resistencia entre medio. Son filtros tipo L o LC. Y aquí pueden ver entonces que el voltaje de salida
tiene un cierto valor, ¿cierto? Tiene una cierta dinámica dada por la respuesta del filtro, y la corriente de salida también tiene un cierto valor. Que por supuesto no solo depende del voltaje, sino también depende de la carga que esté conectada. Ahora, como pueden ver, la complejidad del filtro, perdón, la calidad del voltaje de salida depende del filtro. 100%, bueno, depende del filtro y la frecuencia de conmutación. Eh, Ahora, si la frecuencia de conmutación está fija, depende solamente del filtro, qué tan complejo y qué tamaño tiene. Si queremos una señal que sea de corriente, por ejemplo, que sea perfectamente plana o muy, muy cercana a la plana, necesitamos que el inductor sea muy grande. Y por lo tanto, muy grande en términos de inductancia, lo cual, como consecuencia, también va a ser muy grande en términos de tamaño. Y como vimos, una de las ventajas de este tipo de amplificadores es que uno podría reducir el tamaño debido a la disipación, porque aumentaba la eficiencia, pero en este caso estaríamos agrandando nuevamente el tamaño si queremos hacer que la calidad del voltaje de salida y de la corriente de salida sea mejor. Entonces existe un compromiso entre el tamaño que queremos del amplificador y el tamaño, la calidad del voltaje de salida. ¿Dónde se aplica este tipo de filtro? Ustedes lo pueden ver en prácticamente todos los circuitos o elementos eléctricos o electrónicos que ustedes trabajan. En las fuentes conmutadas, para los computadores, para la televisión, para los celulares, los amplificadores de audio, en los parlantes, incluso en los audífonos. Dentro de los audífonos pueden encontrar este tipo de amplificadores. Y también en accionamiento de motores, ya sea para la industria, para los automóviles o incluso los nuevos electrodomésticos, por ejemplo las lavadoras o los jugueras, traen ahora un convertidor de potencia, es decir, un amplificador clase D incorporado. Aquí pueden ver la eficiencia típica de un amplificador clase D comparado con un amplificador clase AB. El amplificador clase AB, y estas están dadas en términos de la potencia máxima. Cuando la potencia máxima de salida es un 100%, podemos ver que el amplificador clase AB tiene una eficiencia cercana al 60%. En el caso, y esa disminuye si es que si la potencia de salida va disminuyendo. Disminuye en forma bastante lineal. En cambio, en los amplificadores clase D, tiene una eficiencia muy alta, mayor al 90% para el 100% de la carga, y una ventaja que tiene es que cuando esta potencia disminuye, la eficiencia se mantiene más o menos constante, hasta cuando llegamos a niveles muy bajos de potencia de salida, en donde la eficiencia cae de forma abrupta. Aquí pueden ver un ejemplo, una fuente conmutada, en donde están los semiconductores de potencia acá, los pueden identificar, están conectados, la carcasa en este caso sirve como disipador, y acá pueden ver los filtros de salida, el inductor y los condensadores. Bien, ahora, es posible modificar el circuito para utilizar dos transistores que sean iguales. Por ejemplo, dos BJT-NPN, como este y este. Pero, bueno, eso trae una serie de ventajas. Y es que ya no se necesita un circuito complementario, es decir, un NPN y un PNP, que requería que las características de los dos transistores fueran iguales. Por lo tanto, usualmente se compran dos transistores o se usan dos transistores que sean de la misma serie, pero uno NPN y el otro PNP. En el caso de utilizar transistores iguales, no es necesario hacer eso, porque los dos son PNP y los dos tienen la misma característica. No hay que hacer un matching, una correlación entre ellos. Pero trae una dificultad, y es que para encender los transistores necesitamos un circuito adicional, que se llama un circuito de driver o de encendido. Este circuito tiene que generar las señales, tanto para el transistor de abajo como el transistor de arriba, en forma coherente para evitar el cortocircuito de la fuente. Es decir, tenemos que generar señales que sean complementarias, es decir, cuando uno se enciende el otro se apaga y viceversa, de tal forma que solamente un transistor está encendido cada vez. Porque si los dos transistores en un momento se llegan a encender al mismo tiempo, se produce un cortocircuito en la fuente.
Y esa condición la tenemos que evitar. Eso es lo que hacen los drivers que vemos acá. Además, es posible ver que el disparo del transistor Q2 se genera con respecto al emisor, y el emisor está conectado a los menos 12 volts. Pero en el caso del Q1, el emisor está conectado al voltaje conmutado de salida. Por lo tanto, el disparo tiene que hacerse con respecto a este punto. Aquí, con respecto a este punto, tenemos que generar entonces una corriente. Eso quiere decir que tenemos que aislar los circuitos de driver de abajo y de arriba para que operen sobre puntos distintos. Ya, ninguno de estos dos puntos es tierra, por lo tanto, tenemos que utilizar fuentes que estén aisladas, que no estén conectadas a tierra, porque si no sería imposible generar entonces corriente hacia los transistores, hacia las bases de los transistores. Y por último, tenemos que considerar que eh, los transistores, en este caso, se demoran un tiempo muy, muy breve, pero se demoran un tiempo en encenderse y apagarse. En el caso de los transistores complementarios, no genera un gran problema porque eh, usualmente las características dinámicas de los dos transistores están equilibradas, de tal forma que mientras uno se está encendiendo, el otro se está apagando y no tenemos el problema del encendido de los dos al mismo tiempo. En este caso, se puede producir eso, porque mientras uno se está encendiendo, el otro se apaga y puede demorarse más en apagarse que en encender el anterior. Por lo tanto, estos drivers, estos dispositivos, estos circuitos que tenemos acá, también tienen que tener en consideración la dinámica con la cual los transistores se encienden y se apagan, para poder evitar que se produzca un cortocircuito. Bien, con eso entonces terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.